Buen día. Bueno, yo voy a coincidir en mucho de lo que ha dicho Miquel. Creo que no es casualidad que una buena parte de los éxitos profesionales que he cosechado en la captación de fondos se han producido justamente en un clima de colaboración estrecha con los colegas que trabajan en campañas, programas, educación. Creo que ese es un factor muy importante del éxito, esa integración de la captación de fondos con el trabajo misional. Y por el contrario, también he padecido mucho como fundraiser el desgaste que supone las rencillas continuas, las tensiones con los colegas de otros departamentos, lo que a veces me recuerda que a veces en las ONGs parecemos como un matrimonio desgastado, ¿no? Donde reñimos continuamente por cualquier cosa, por momentos no nos hablamos o tenemos la sensación de que no nos comprendemos mutuamente. Y bueno, yo he hecho el esfuerzo de comprender, de tratar de entender por qué ocurre esto y cómo se puede solucionar. Y creo que tengo la ventaja de que, aunque me reconozco fundamentalmente como fundraiser, donde he trabajado más tiempo, también he estado en el otro lado y puedo entender la lógica, los puntos de vista que tienen. No sé si aquí entre la audiencia hay gente que no sea exclusivamente fundraiser, que trabaje en lo que llamamos programas, ¿sí? Tú, bueno, tenemos ahí una... ¡Qué bien! Dos representantes. Bienvenido. Bueno, más. Van saliendo, van perdiendo la vergüenza. Sí, no, nosotros no somos... Sí. ¿Qué haríamos? Bueno, entonces, ¿por qué se puede producir? Yo a veces pensaba que podía tener que ver con tener diferentes bagajes intelectuales, ¿no? Y eso puede influir. Si, por ejemplo, en el mundo del fundraising, que viene de procedencias muy diversas, puede haber a veces un cierto predominio de gente que ha trabajado, por ejemplo, en el marketing comercial y demás, pues es lógico que ese bagaje que tienen intelectual, ese lenguaje, pues pueda chocar con el de gente que se ha formado en la intervención social, en la cooperación para el desarrollo, en la educación, ¿no? Vienen de mundos distintos. Pero yo también me he visto muchas veces discutiendo con personas que creo que, aunque nos hayamos preparado de forma distinta, somos eminentemente iguales, somos como de un perfil más intelectual. Incluso yo recuerdo mucho una discusión que tuve con una persona en Amnistía Internacional donde trabajaba, donde yo defendía más el enfoque emocional en la comunicación. Y no es precisamente porque yo sea muy emocional, yo soy muy cerebral. Y entonces digo, no tiene tampoco mucho que ver con cómo seamos las personas, tiene mucho que ver también por un lado, con el fenómeno ya estudiado de la fragmentación vertical que se produce en muchas estructuras. Esas divisiones funcionales que a menudo, cuando se agudizan, generan unos hilos que hacen que la gente que está ahí se sienta como un subgrupo cerrado, con una subcultura interna, se sientan además, a veces tienen un sentimiento de otredad hacia los colegas del otro departamento, ¿no? Son eminentemente distintos, tienen objetivos diferentes, tienen un lenguaje diferente. Si no hay una estructura organizativa y una cultura organizacional que combata esa tendencia natural que tenemos a cada cual hace lo suyo, pues eso es uno de los problemas sistémicos que puede explicar esto. Por eso yo no creo que simplemente sea una cuestión de individuos que tengan más o menos capacidad para comprenderse. Creo que hay que trabajarlo desde esa óptica. Pero simplificando mucho, digamos que ese desencuentro en los lenguajes proviene de que yo creo que fundamentalmente la gente de programas busca convencer y la gente de fundraising busca conmover. ¿Y cuál es la diferencia? Pues convencer fundamentalmente es cambiar las creencias de otras personas a través de argumentos. Y conmover es despertar emociones mediante la palabra. ¿Veis? Cada uno trabaja un poco con enfoques distintos. ¿Y cuál es el problema a veces en la ciencia? Que convencer se ve como el camino honrado, ¿no? Lo justo, ¿no? Hay que estar tratando de cambiar el pensamiento de la gente, de lo que hoy se preocupa mucho, ¿no? La gente de campañas, de programas, sobre todo las organizaciones de cooperación, están como siempre pensando, tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. Y en cambio, les parece un poco sospechoso todo lo que se refiere a conmover
ven con recelo el trabajar con las emociones de la gente. Tiene una cierta mala fama. Esa mala fama puede ser merecida porque a veces se ha incurrido en la manipulación, ¿no? Por ejemplo, mensajes de una intensidad emocional tan grande que anulan el análisis crítico, ¿no? Que eclipsan los argumentos, incluso falta total de argumentos en los mensajes. Yo recuerdo, por ejemplo, una campaña de una conocida organización de cooperación cuyo lema era consigue una sonrisa, ¿no? Parecía una niña negra, ¿no? Y entonces regálale una sonrisa. Una organización que se supone que busca la transformación social a través de un cambio de estructuras. Entonces, ¿qué mensaje es ese? Simplemente el donante tiene la capacidad de dar una dádiva para regalar una sonrisa a una niña negra que representa a toda la gente. Bueno, pues esos mensajes carentes de sustancia son los que muchas veces oliviantan con razón a los colegas de programas, ¿no? Entonces, digamos que para que la utilización de ingredientes emocionales en los mensajes no vaya en detrimento de la educación necesaria de los donantes, pues se tienen que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, es no distorsionar la realidad. Esto parece evidente. Lo que pasa es que en la práctica a veces se producen situaciones difíciles, ¿no? Esa tensión que se produce entre el rigor que quiere la gente de programas y la simplicidad que buscamos la gente que nos dedicamos a la captación de fondos para ser más eficaces. Recuerdo muchas veces en una de las campañas más exitosas que protagonicé sobre un caso de una mujer que iba a ser lapidada en Nigeria hasta la muerte, cómo discutía enormemente con la gente de programas porque decían, no, lo que dices no es exactamente así. Pero claro, yo tenía que introducir en la publicidad unas frases contundentes que movilizasen a la acción y no podía entrar en los detalles de su situación legal, que era complicada, ¿no? Con las posibilidades que tenía de recurso, de apelación, lo tenía que reducir al máximo el mensaje. Entonces, a veces esa pretensión de rigor se tiene que, digamos, sacrificar en cierta medida cuando estás tratando de conectar, de simplificar un mensaje, porque no puedes, digamos, ser riguroso en todo lo que dices, pero tampoco debes traicionar la verdad, ¿no? Decir cosas que no son ciertas. Es un equilibrio difícil. Luego, por supuesto, no se debe impedir que esos mensajes anulen el análisis crítico. Y entonces, es lo que os decía, creo que además de suscitar emociones, tenemos que introducir ideas que lleven un poco a la reflexión. Y también esa emocionalidad tiene que ser proporcional al mensaje. Ya sabéis, a veces se introducen dosis de emocionalidad demasiado altas y es donde se cae en el sentimentalismo, ¿no? Y ya sabéis que el veneno está en la dosis, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que conmover y convencer son perfectamente compatibles, siempre que no se traspasen esas líneas rojas éticas que mencionaba y se caiga en la manipulación. Y lo que creo que debemos hablar es de crear un sentimiento. Eso es para mí lo más importante. No ni una emoción pura, que es una reacción inmediata, ni una reflexión pura, que no mueve a la acción. La gente no se mueve por razones, por ideas. Utiliza su raciocinio para justificar las decisiones que ya ha tomado previamente de forma inconsciente. Entonces lo que debemos es, sobre todo, de provocar unos sentimientos, que los defino como un afecto vinculado a una reflexión. Cuando estos elementos trabajan en armonía, se produce lo que en la psicología llaman una cognición caliente, que son pensamientos influidos por emociones, pero que no están dominados por ellas. Y cuando se presenta una información honesta y se invita a la reflexión, aunque se apele a la emocional, estamos respetando la autonomía del receptor, que esto es lo que importa. No tratamos de vencer sus defensas psicológicas, tratamos de acompañarlo y que tome una decisión libremente consentida. Esto se ve mucho también, por ejemplo, ese problema en la captación cara a cara, ¿no? Que suscita. Ayer mismo estaba en un taller hablando con captadores. Vamos, el taller no lo impartía yo, lo impartía un colaborador mío y curiosamente salió este tema
de si debían tratar de convencer o conmover a la gente. Había una persona así que se veía que tenía un carisma intelectual que hablaba más de convencer, pero el formador y otras personas preferían más hablar de conmover, en el sentido eso, de mover a la acción, de encauzar un poco una convicción que muchas veces tiene ya la persona latente. Lo que pasa es que no se ha traducido todavía en acción. No se trata, va a ser muy difícil, además, muchas veces cambiar a personas que tienen ideas diametralmente opuestas. Y pretender modificar sus ideas es una tarea probablemente inútil. Entonces, ¿dónde se producen, en esta tensión que tienen entre esas dos lógicas de convencer y conmover, los mayores problemas? Bueno, uno ya se ha mencionado antes, los mensajes publicitarios de pequeño formato. Cuando en unos espacios reducidos, ya sean audiovisuales o gráficos, tienes que introducir un mensaje muy simple. Y entonces muchas veces eso, se sacrifica el rigor. Ahí por ejemplo, dice el código de conducta de la coordinadora de ONG DES, que me parece que está escrito eso con muy buenas intenciones, pero con muy poca visión práctica, seguramente escrito sin la presencia de ningún fundraiser, que todo mensaje debe incluir un contexto de las causas que provocan la pobreza y tal. Por Dios, eso es imposible. Eso es pedirle peras al horno. Tú no puedes introducir en un anuncio un análisis de problemas que a veces son tan multidimensionales, tan complejos, que ni siquiera, si tuvieses un cierto espacio, los puedes contar bien. Pero menos aún en un mensaje que lo que trata es de captar la atención y mover a la acción de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo que se relajen un poco y digan, bueno, le concedan un poquito más espacio a los fundraisers a la hora de elaborar la comunicación publicitaria inicial para atraer a la gente, no sean tan exigentes, pero luego pongan el acento, creo que lo decías tú, en ir educando a ese donante a medida que se incorpora a la organización. Hay un recorrido muy amplio, no se trata de ver, vale, inicialmente lo puedes captar de una manera incluso impulsiva, no muy reflexiva, pero a lo largo de todo el tiempo que se mantiene vinculado a la organización, tienes multitud de oportunidades de incitar a esa persona a que profundice en la causa, a que reflexione. Entonces, en lugar de hablar del itinerario del donante, concepto que se usa mucho, yo hablaría, lo borraría, diría el itinerario del colaborador, en el sentido de vamos a tener una visión más completa de la persona, no lo vamos a ver como un donante, como una cartera, una billetera andante a la que solo nos vamos a preocupar de retener el mayor tiempo posible, porque desgraciadamente creo que eso es algo de lo que pecamos los que trabajamos en recaudación de fondos, yo lo critico. No nos interesa la fidelidad auténtica, nos interesa el compromiso pasivo. Cuanto más tiempo esté donando y más dinero le saquemos, mejor. No, pero no es eso. Si queremos, sobre todo las organizaciones que quieren cambiar la sociedad, tienen que convertir a ese donante en alguien muy consciente del problema, muy comprometido activamente, tanto con formas de colaboración de índole no económica, como incluso con acciones en su vida cotidiana. Eso es, por ejemplo, muy aplicable en el campo de la cooperación. Tú no puedes simplemente creer que estás cambiando el mundo porque le estás pagando religiosamente una cuota a alguien, poniendo el piloto automático de la domiciliación bancaria, que a veces te olvidas hasta de en qué organización estás apoyando y ya está. Mientras en tu vida tienes un consumo irresponsable, depositas el dinero en manos de gente que lo maneja mal o votas a partidos políticos que hacen cosas en contra de lo que tú estás tratando de apoyar. Entonces hay que tener como una visión si queremos transformar la sociedad, vamos a transformar a los individuos en todas sus dimensiones y vamos a educarlos en un itinerario de relación donde vayamos tratando que conozca mejor la causa y haga más a favor de ella. El otro motivo de disputa, y me voy a extender menos porque lo ha comentado mucho Miguel, es cómo se retrata a los beneficiarios. Bueno, pues eso, hemos hablado de eso. La solución es tratar a las personas afectadas, por las que trabajamos, con dignidad
y que no sean eso, objeto de lástima, sino sujetos, en la medida que lo sean, que la mayoría lo son, con agencia propia, que pueden hacer algo por cambiar su situación, incluso lo están intentando, y generar un sentimiento de solidaridad basado en un reconocimiento mutuo, ¿no? En esa asimetría paternalista en que nosotros vamos a rescatar a la gente que nos ayuda. Y de ahí está también el cuidar ese lenguaje, que llamaba en mi artículo del enfoque de déficit, ¿no? Poner el acento en las carencias. No, vamos a poner el acento en los activos que tienen, incluso en los nombres, ¿no? Dejemos ya tanto hablar de personas de bajos ingresos, en riesgo, desfavorecidos. Hablemos más, porque a base además de repetir tanto esos estereotipos, estamos creando eso, pues, se convierten en verdades. Es decir, ya sabéis, a veces las mentiras repetidas continuamente terminan siendo asumidas como una verdad, independientemente de cómo sean los hechos. Así que enfoquémonos más en las aspiraciones, en los sueños, en las contribuciones que pueden tener esas personas y para los cuales los problemas no son ellas mismas, no están en sí mismas, están fuera de ellas, en su contexto. Y lo que lo hacemos nosotros es ayudar a remover esos obstáculos que se interponen en su camino hacia sus sueños. Así que yo creo que eso, siempre tendemos a usar ese enfoque de déficit. Yo durante mucho tiempo, como fundraiser, he creído en ello. Siempre pensaba que las emociones negativas, como son el miedo, el asco o la tristeza, eran más eficaces potencialmente que las emociones positivas. De hecho, también estuve muy condicionado por la lectura de un libro de un autor que se llamaba El fundraiser influyente, donde decía que estaba en la psique humana un enfoque en el que era siempre en general más fructífero apelar a las consecuencias negativas de no actuar que en proporcionar una visión positiva de lo que podría suponer la acción. Y digo, bueno, sí, me parece lógico, ¿no? No actúa la gente, se vuelca cuando hay una emergencia, por ejemplo, que representa decir, si no hacemos nada, esa gente va a pasar hambre, va a morir, va a pasar un frío tremendo. Y además el beneficio se puede obtener a corto término, mientras que un enfoque visionario de largo plazo y planteado en lo positivo, a mí me parecía siempre más propio de la gente muy reflexiva, muy intelectual, que va más allá de lo inmediato. Pero quizá no es tan cierto que esto ocurra así, ¿no? Y además tiene el problema de que este enfoque persistentemente negativo puede perpetuar los estereotipos y a la larga generar compromisos menos profundos, porque puede generar fatiga de la compasión, relaciones superficiales con los donantes, incluso impactar en los propios beneficiarios, que se pueden sentir a base de escuchar esos mensajes también negativos, puede afectar a su propio autoconcepto. Y puede eso perpetuar dinámicas de poder desiguales. De hecho, hubo una reflexión, que no sé si conocéis, en 2011, Oxfam se planteó por qué estaba cayendo tanto el apoyo a las organizaciones de cooperación para el desarrollo en Europa. ¿Por qué tenían esa lealtad tan débil de sus muchos donantes? Habían perdido masivamente cuando empezaban a percibir que todo el esfuerzo por luchar contra la pobreza era dar fondos a un saco sin fondo. Yo trabajé una vez para Oxfam de Holanda, que se retiraba de América Latina porque la opinión pública holandesa estaba ya un poco de vuelta, harta de dar multitud de dinero a través de sus impuestos para luchar contra una pobreza que parecía no tener fin, ¿no? Entonces, fijaos eso, que lealtad tan endeble tenían esos seguidores de Oxfam, que cuando en un momento dado dijeron no vale la pena seguir apoyando esto. No tenían una conciencia real y por eso hicieron un estudio que se llamaba Finding Frames, encontrando marcos, y se dieron cuenta que también los propios mensajes que difundía la organización contribuían a generar esa lealtad tan endeble.
Porque es también ese enfoque que hay que superar, que se ha hablado antes, de la dinámica salvador-víctima, ¿no? Donde las ONGs y los donantes son los héroes, cosa que también critico, pero entonces en un artículo sobre eso de retratar al donante como un héroe, me parece muy mala idea. Y los beneficiarios son los receptores pasivos de la ayuda, porque eso contradice los valores de empoderamiento que además muchas veces las organizaciones proclaman. Por eso se necesita equilibrar la urgencia del problema con la esperanza en la solución. A mí eso es lo que me parece más importante. Sin caer en el extremo contrario, lo ya lo ha mencionado Miguel, a veces se edulcora tanto la realidad que el problema queda oculto. Eso lo veo yo, por ejemplo, en las organizaciones de discapacidad, que en ese esfuerzo que tienen por poner en valor tanto a estas personas, dicen, ¿pero dónde está el problema? Si la gente de autismo dice que nada, como todos somos muy diversos, pues hay gente que tiene esta neurodiversidad y lo celebramos. No, por Dios, tienen un problema del copón. Y si no señalas el problema, nadie te va a querer donar. O se utilizan eufemismos tan grandes que uno no se hace una idea de lo que realmente suponen las discapacidades para muchas personas. Entonces busquemos ese equilibrio. Hay un problema, pero hay una esperanza, hay una ruta clara que nos permite llegar a la solución y tenemos la motivación suficiente para seguir esa ruta. Así que podemos trabajar más, y en eso hay recientes estudios de psicología y neurociencias que lo avalan con emociones positivas como esperanza, el orgullo, la conexión con las personas por las que se trabaja, y que pueden ser eso, tan poderosas como las emociones negativas, sobre todo para construir una relación de largo plazo, porque es verdad que la emoción negativa puede ser muy productiva a corto plazo. Por ejemplo, el miedo es un resorte muy útil para producir picos de donaciones, cuando se justifica. No puedes infundir miedo deliberadamente de forma artificiosa, pero no genera fidelidad a la larga. Así que lo que se trata es de emplear esas narrativas de transformación, ¿no? Que son contar historias en las que los beneficiarios realizan un viaje transformador, no contar historias de rescate. Y en ese sentido también es útil lo que decía Miguel, de consultarles cómo quieren que se cuenten sus historias. Yo recientemente he tenido una experiencia muy buena, estoy trabajando con Plena Inclusión en una formación, porque quieren incorporar a personas con discapacidad intelectual y a sus familiares en toda la vida interna, asociativa, incluyendo en la comunicación. Y pedimos a toda esta gente que contase la historia de Plena Inclusión a través de su historia personal. La otra vez me enviaron un ejercicio que había hecho una señora de 68 años, en la que yo no tenía así prejuzgado un poco, digo, por su edad, por tal, no creo que me cuente. Y fue una historia que a mí me conmovió. Pero no solo me conmovió, digo, es que además tiene una estructura perfecta de un viaje de transformación. Está hecha con la estructura, la narrativa del viaje del héroe que se utiliza muchas veces en las películas comerciales, como de Hollywood. Dijo, sí, es que me has ayudado mucho con el guión, tal, pero fijaos, esa mezcla entre tener unas pautas de cómo contar una buena historia y hacerlo también desde el corazón, desde contar las propias vivencias, es poderosísima. Entonces, más que eso, que contar una historia desde fuera, es darle, como decía Miguel, voz a las propias personas que la han vivido de forma, también eso, muchas veces instruyéndoles sobre cómo hacerlo. Total, que, bueno, otro tema, y ya voy acabando, de disputa, suele ser la retórica publicitaria. Porque eso, como decíamos, la publicidad busca captar rápidamente la atención, encender el deseo de actuar y mover rápidamente a la acción. Y para ello muchas veces se emplean ciertas exageraciones, expresiones chocantes que buscan sorprender. Ya sabéis, eso, la publicidad para hacerse notoria busca siempre hacer algo que tenga un desenlace inesperado. Simplifica los mensajes, utiliza mucho el apremio, sobre todo en marketing directo, para mover a la acción.
Y eso muchas veces disgusta a nuestros colegas, que tienen que entender cuál es la naturaleza de la retórica publicitaria, ¿no? También aceptarla, es una cuestión de comprensión. Fijaros lo que me pasó una vez también, me habían hecho un encargo, una organización conocida, de una carta para mover a los socios a dar una donación extra, y la carta, de la cual yo me sentía muy orgulloso, empezaba diciendo: no tengo vergüenza. La firmaba el director, ¿no? Y quería jugar ahí con el doble sentido de decir: admito que soy un sinvergüenza. Para mí era una forma muy interesante de empezar, de captar la atención con esa frase y luego cerrarlo también con algo. Me lo censuraron. La gente de programas dijo: fuera esto. Ya la carta para mí quedó mutilada. En definitiva, yo creo que el matrimonio de programas y fundraising necesita una terapia de pareja urgente. Porque tiene que recuperar la chispa que tal vez tuvo en alguna ocasión y que ya ha perdido. Yo estoy trabajando en ello, ¿no? Pues creando métodos, porque creo que una parte de la solución consiste en tender puentes para que los distintos departamentos o áreas se conozcan mejor y se reconozcan. Pero también eso, encontrar, que es difícil, un lenguaje común que satisfaga las necesidades comunicativas de ambas partes y que destierre ya esta dinámica de reproches continuos, ¿no? Y para eso estoy ideando un método que lleva el acrónimo de ACTIVA, que creo que puede ser un campo común de entendimiento entre profesionales que utilizan lógicas a veces diferentes, pero que tienen mucho lugar de encuentro. Yo creo que esa tensión, afortunadamente, es resoluble. Así que vamos allá, salvemos el matrimonio, que de ello depende la estabilidad de toda la familia. Pues muchísimas gracias a los dos, realmente apasionantes. Si me dejáis, voy a intentar resumir alguna de las cosas antes de pasar la palabra a las personas que estáis aquí, porque creo que se han dicho cosas interesantísimas, ¿no? Dentro de esta dicotomía. Me quedo, pues eso, con cosas que ha dicho Miquel, como que no nos pensemos que somos tan diferentes a lo que pasa en tantas otras casas, ¿no? Y que desde fuera a veces esta dicotomía entre programas y fundraising, que es la misma entre marketing y ventas, no se entiende, ¿no? Y que creo que a veces también subir a ese escalón un poquito más arriba, ¿no? Y podernos elevarnos para que eso se entienda. Se ha dicho mucho, ¿no?, de la no neutralidad del lenguaje, de cómo provoca emociones, pero cómo provoca también, ¿no? Y cómo son esas emociones y hasta dónde queremos llevarlas. Se ha hablado de no victimizar, de que la gente sea agente de cambio, de crear esperanza, ¿no? Pero también hasta dónde creamos esa esperanza, una esperanza que desmoviliza, que nos también, ¿no? Que no hace que el donante se sienta importante y necesario. Me encanta, bueno, esa dicotomía, ese paralelismo entre el matrimonio desgastado, que a veces, ¿no?, que a ver si con la terapia de pareja conseguimos que mejore. Y me gusta lo que aporta Agustín de la importancia de la arquitectura de las organizaciones para conseguir evolucionar en esa dicotomía entre programas y fundraising. Y yo creo que tenemos ejemplos interesantes de organizaciones, ¿no?, que tenían al donante en el centro, pero no al donante, sino a la persona entendida como algo, ¿no?, que alguien que te da dinero, ¿no? Me hace mucha gracia, Miguel, que se atreve, ¿no?, en este foro a hablar de que, bueno, que la pela es la pela. Pues claro que sí, yo creo que muchos de los que están aquí tienen muy claro que la pela es la pela, ¿no? Y que trabajamos y que además con esa pela, ¿no?, llevamos a cabo nuestra misión. Pero ahí también, ¿no?, yo creo que eso capta muy bien dónde está la raíz de lo que sentimos y de lo que ocurre en las organizaciones.
Me quedo aquí, hay más cosas, pero también intentaré cerrarlas después con vuestras preguntas, si me permitís, antes de pasar al café. Y estoy segura de que hay muchas preguntas. Si no, yo tengo unas cuantas, pero no voy a usar mi privilegio. Al Ignasi, està aquí este. El tens tu? És el número 1. Sí, yo tengo un par de preguntas. La primera, sobre todo, dirigida a Agustín, respecto a esta narrativa que le damos al donante con este lenguaje sobre este rol de héroe, salvador, etcétera, y hacia dónde crees que tiene que ir, más hacia un concepto de comunidad, de que somos una sociedad en conjunto que tiene que evolucionar juntos hacia un progreso, etcétera, etcétera, un objetivo. Y bueno, cómo ha ido evolucionando este concepto de héroe hacia el de comunidad. Y en segundo lugar, un poquito también saber vuestra opinión. Yo tuve la desgracia o la fortuna, todavía no lo sé, de estudiar filosofía. Y había un filósofo que decía que al final tú entiendes el mundo a través del lenguaje que tú tienes, ¿no? Y siempre que pienso en esta cita, yo creo que el tercer sector hace bastante tiempo que estamos en una crisis de identidad que se resiente a nivel de branding, ¿no? De cómo estamos comunicando lo que somos y lo que realmente hacemos. Y quería saber un poquito también vuestra opinión respecto a esta crisis existencial de identidad y de cómo el lenguaje nos puede ayudar a cambiar un poquito esta crisis de identidad. Si queréis tomamos algunas preguntas más, ¿no? O... Así yo. ¿Sí? Bueno, vale. Bueno, contesto yo sí que es a la primera. Yo creo que sobre todo en el mundo anglosajón se propugna muy a menudo eso, el que se presente al donante como un héroe. Para mí simplemente es un intento de adularle, de hacer la pelota para sacarle el dinero. Es decir, no le encuentro ningún otro motivo, ¿no? Se trata de poner tanto en valor al donante que se sienta muy satisfecho de haber dado la donación. Pero claro, esto tiene el inconveniente de que crea, por ejemplo, unas expectativas infundadas acerca de la autoeficacia que tiene como donante. Y también le acentúa un poco esa relación asimétrica, ¿no? Entre el donante que salva al otro. Fijaos, cuando se exagera tanto las cosas, pues se convierte en algo artificioso. Yo recuerdo una vez que una organización, bueno, voy a decir cuál es porque se deduce también de la causa, me mandó un mensaje diciendo: Agustín, eres increíble, has salvado el Ártico. Digo, por Dios, si yo no he hecho nada más que pagar la cuota, y una vez le di un botón para dar una petición, suscribir una petición colectiva para eso. Y fíjate eso, la coba que me daban. Digo, bueno, ya sabéis, cuando alguien te adula de una manera tan exagerada, pierde credibilidad. Pero también es que es eso, no puedes sobredimensionar las cosas. También recuerdo una campaña de una organización humanitaria muy conocida cuyo lema era: tu donación lo cambia todo. Y toda su labor no cambiaba nada. Es decir, por solo lo que hacía es paliar los problemas. Que no hay que desmerecer esto, está muy bien, paliar los problemas sociales, pero no cambia absolutamente nada de la situación. Entonces no haga sobrepromesas de ese tipo. Por eso es eso, todo me parece eso, una exageración increíble. O sea, es llevar ese enfoque publicitario pero grosero, de la exageración llevada a extremos que me parece eso, que pierden todo su crédito. Respecto al lenguaje, el lenguaje evoluciona completamente, como habéis visto, el ejemplo que os he puesto antes de Intermón, que hablas del tercer mundo, o sea, esto es impensable. Entonces, hemos de adaptarnos, las organizaciones tenemos que adaptarnos mucho a cómo cambian los tiempos. Cualquiera de vosotros que tenga un hijo adolescente, si los oyes hablar, no le entiendo a mi hijo de 14 años. Digo, ¿qué estás hablando? ¿Klingon o qué? Porque ahora resulta que algo tan tonto como decir una cosa, a mí me gusta la Coca-Cola, y dice, la Coca-Cola me da por culo. Entonces, o me la meto en el culo. Dicen, ¿perdona? Y dice, ¿pero cómo dices? No, eso es bueno. Claro,
estoy llevando la exageración, pero sí que es verdad que el lenguaje cambia de una manera bestial. Entonces hemos de ir adaptando nuestra manera de comunicar para llegar a la gente. Y ahora hablaba antes con Agustín, antes de empezar, no nos engañemos, mucha de nuestra base social son gente mayor. Y entonces la gente mayor tiene un lenguaje que es el que a lo mejor utilizamos habitualmente, pero esta gente mayor, perdonadme, se van a morir. O sea, y se van a morir antes que la gente joven, que dicen me lo meto por el culo o me da por culo, no lo sé. No, cuando escuché a mi hijo me quedé rayadísimo, pero bueno, al final resulta que eso es bueno. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos a los nuevos públicos. Evidentemente los adolescentes no nos van a dar dinero, pero la gente joven, la gente que tiene 30 años, la gente que tiene 35 años ya tienen que empezar a ser parte importante de nuestra base social y tenemos que trabajar en ese lenguaje que le llega a ellos, no solamente a lo que estamos acostumbrados. Entonces para mí lo que ha hecho Inés es sí, el lenguaje es muy importante porque al final, como hemos intentado explicar, la manera que nos perciben es gracias a las palabras que les decimos. ¿Vale? Sean audiovisuales, sean en un texto escrito, sea un folleto, sea un mailing, sea salvando el Ártico, ¿vale? Entonces, esto que ha explicado Agustín, decir gracias por tú has salvado el Ártico, pues es que a mí me causa rechazo. O sea, es un mensaje que no es creíble, que es exagerado, que es, sí, publicitariamente sea muy bonito, pero es que ni se te ocurre. Seguramente se lo ha escrito un publicitario, no lo ha escrito un fundraiser, te lo digo así de claro. Porque yo que trabajo en una publicidad, a veces decís, a ver, pero qué paja mental te estás haciendo para llegar a decir eso, porque no puedes exagerar, porque si tú hablas de cualquier producto y mientes sobre él, al final te pillan. A lo mejor la primera vez vendes mucho, pero como corra la voz, ese producto no se vuelve a vender en la vida. En un producto de consumo, en un coche, en cualquier cosa. Entonces, y en fundraising es lo mismo. No se puede exagerar. Sí. ¿Se oye? A ver, yo tengo una pregunta y quería expresar también una preocupación. Entonces, la pregunta está relacionada respecto a lo que comentabas, Agustín, sobre cuando expresamos nuestra propuesta de valor, digamos que histórica, tradicionalmente las ONGs hablamos de lo que pasaría en ese colectivo, a esa persona, a ese niño, ¿no? Si pues el proyecto no se desarrollaría, ¿no? ¿Qué pasa si no hay esta intervención por parte del donante con su donación y por parte de la organización, que van muy vinculados? Entonces, preguntarte, porque tú decías, quizás no es tan así, ¿no? Que quizás no tenemos que coger la historia por ese lado, pero yo me pregunto, ¿existen estudios ahora? Porque claramente desde hace muchos años hablamos de la importancia de tener una solución creíble, ¿no? Y de poder expresar esa necesidad en términos humanos, en términos emocional, pero ahí tenemos alguna evidencia de que no hay que ir por ese camino, ¿no? Del que pasaría. Bueno, esta es la pregunta. Por otro lado, y me gustaría poderlo comentar con esta asamblea, ¿no? de socios y socias y simpatizantes de esta organización, Fundraising.cat, que estamos aquí por la defensa del sector. Me da un poco de miedo el decir, no, el donante no es el héroe, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis expresado, pero en este sector no estamos como tan avanzados como para decir el donante no es el héroe. Es que aquí las organizaciones empezamos a entender ahora el concepto del donante en el centro, que no queremos decir el donante en el centro significa esa relación con esa persona que quiere cambiar el mundo porque le importa lo mismo que a nosotros. Entonces, para mí sí que es importante considerar lo que quiere lograr el donante en este planeta con sus recursos. Entonces, no te digo que tiene que ser el héroe pero sí que lo hemos de considerar, que nuestra propuesta de valor le tiene que involucrar. En fin, me gustaría que pudieras un poco ahondar ahí, porque es un tema que creo que es importante. Lo que se trata es de redimensionar un poco ese papel, no sé si están exagerados. El donante es un aliado, es un catalizador, lo podemos presentar desde ese punto de vista, no como alguien heroico.
Incluso, vamos, estuve trabajando hace poco con una organización de salud mental que tenía unas figuras de colaboración y le llamaba a unas empresas heroicas. A todos les daba ese adjetivo. Lo hacía también porque jugaba con la figura de Don Quijote, el héroe, que era un loco, además, ¿no? Un loco. Pero digo, esto suena muy impostado, esto es muy poco creíble. Proponer a que a una empresa por cualquier colaboración la tildes de heroica, no se lo van a creer. Entonces, se trata simplemente de eso, no exagerar las cosas. Y, espera, el otro tema era la preocupación de... contar la historia desde de contarles, sí. Cuando yo siempre me preconizo que cuando transmites un mensaje, lo primero que pienses es en el sentimiento que quieres suscitar y luego dosifiques la información para apuntalar ese sentimiento. Porque, como digo, fundamentalmente la gente nos vamos a mover por unas determinadas emociones o sentimientos, luego también entreverados con valores, con ideas. Entonces, piensa también eso en qué es lo que quieres provocar. Cuando tú señalas, que siempre hay que señalar eso, un problema, y no es que diga que no tenga vigencia contar las consecuencias de no actuar, lo que pasa es que no te puedes quedar ahí, porque si al final lo que produces es un sentimiento de congoja en los donantes, ¿no?, que se entristecen mucho por la situación, tal, o les lleva a tomar una acción, pero no tienen un suficiente elemento reflexivo, te pueden donar si acaso puntualmente, pero tal vez no tengan un compromiso a largo plazo. Por eso decía, es introducir más un ingrediente de esperanza como contrapunto a esas emociones negativas que inevitablemente hay que suscitar, porque se está trabajando con situaciones humanas que muchas veces son penosas y que requieren, yo siempre rescato, eso sí, el concepto de compasión. Me parece que es importante operar con él, pero tiene que llevarte también a tener un sentimiento también de esperanza, que es quizá lo que menos se trabaja, y a una cierta visión de futuro y a una serie de ideas progresivamente, para que no se quede simplemente en el impulso inmediato provocado por una emoción negativa. Por ejemplo, hablas de esperanza y yo es una palabra que tengo prohibida. ¿Sí? Es curiosísimo, pero yo la esperanza, en cualquier texto que escribo esperanza, es inmediatamente tachado por las profesionales de fundraising que me contratan, porque no quieren generar esperanza, sino que quieren promover el cambio. Entonces la esperanza es, bueno, a ver si pasa. En cambio no, yo lo que estoy trabajando para que las cosas pasen. Entonces yo la esperanza es tabú, para mí es una palabra tabú. Y en el fondo es lo que transmites, la esperanza de cambiar algo, pero no es una esperanza, porque una esperanza es como algo que podría suceder, mientras que como organización lo que hago es que esas cosas sucedan. Entonces es un matiz, pero lo que hablamos es la importancia de las palabras. Bueno, es que decía que la esperanza para mí representa eso, una hoja de ruta hacia una solución, que es algo también racional, y una motivación suficiente como para hacer ese recorrido. No lo interpreto, quizá a lo mejor te estás llevando un poco de seguir por la connotación que puede tener en el mundo cristiano y que de algún modo alude a que recibirás una ayuda providencial, ¿no? Al final te pones en manos de la providencia. No, es algo activo. La esperanza es algo que te mueve internamente hacia un objetivo que hay que conquistar activamente. Habla un enfermo de no esperar. Bueno, yo quería hacer también una pregunta a los dos. Gracias, Miquel, gracias, Agustín. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo me encuentro en la situación en la que somos una entidad pequeña, que estamos... Y tú antes has hecho una pregunta, Agustín, decir, ¿quién tiene más de...? Bien, yo me encuentro que en este momento estoy, porque estamos acabando de crear, tanto en programas como en fundraising. Es decir, esa terapia de pareja la debo hacer conmigo mismo, tipo Dr. Jekyll. Entonces, llega un momento que ahí yo os pediría si hay algún manual de supervivencia que... para poder afrontar también estas situaciones, ¿no? Es decir,
te encuentras en ese momento en el que estoy muy de acuerdo con el lenguaje, con la perspectiva ética. Miquel, gracias. Yo creo que eso, la perspectiva ética que nos has aportado aquí, hablar desde la ética, creo que es importantísimo. Pero, ¿qué hacer cuando uno se encuentra en la doble dimensión, ¿no? Y cuando además siempre tiendes hacia una, más que a otra, porque además acabo de llegar. Yo, bueno, luego te paso a Agustín. Una cosa que me encuentro con las organizaciones pequeñas es que estáis obsesionados, o no sé tu caso, hay una obsesión por explicar lo que hago. Y lo que hago no mueve a la acción. Yo tengo una buena amiga que trabaja en una fundación de paliativos y siempre dice, claro, es que nosotros asistimos a personas que van a morir, ¿qué tal? Y digo, no, o sea, tú no, o sea, esto es lo que haces, pero esto, si tú quieres conseguir recaudar fondos, tienes que explicar cómo lo haces, cómo acompañas, cómo haces que esa persona que va a morir sí o sí, ¿vale? Y a veces son niños y a veces es gente muy joven, dice, ¿cómo haces que esos últimos momentos de su vida sean lo más placenteros dentro de la manera que se puede decir? Pero me da igual si tienes becas de no sé qué, si tienes sistema de paliativos, o sea, eso es el qué eres, pero lo que haces es en favor de una persona y tienes que explicar cómo esa persona se siente y cómo esa persona, lo poco que le pueda quedar de vida, mucho poco que le pueda quedar de vida, cómo muere tranquila. Y esta amiga me dice, pero es que esto es muy duro, no, esto es muy duro, no, es que esto es realmente el sentido de tu causa. Entonces, las organizaciones pequeñas, tengo la percepción de que hay una obsesión de explicar todo lo que hago. Yo hago muchas cosas, porque soy pequeño y tengo que... No, tú tienes que explicar por qué estás ahí, y a quién ayudas, y cómo le ayudas, y qué siente la persona que ayudas. Y es mi percepción, ¿eh? No sé tu caso en concreto. Muchas gracias por vuestras reflexiones. Quería preguntaros qué pasa cuando tenemos una narrativa estupenda, pero no llega el dinero. Esta te la paso a ti. Pero habrá que ver si merece realmente ese calificativo de estupenda. Tal vez no sea tan estupenda y esa sea una de las razones por las que no llega el dinero. Pero por supuesto, la narrativa no lo es todo. La estrategia creativa que tiene la organización se debe también combinar con una estrategia de canales y con múltiples otros factores que acompañan en los resultados de la captación de fondos. Entonces no es que cifremos, creo, todo, la clave de bóveda de los resultados a este cambio de narrativa. Lo que estamos diciendo es que, primero, el mensaje que yo quiero dejaros es, primero, que esta tensión que hay entre esas dos necesidades, que a veces como la vive en primera persona, casi de forma esquizofrénica, te recomendaría un manual de esquizofrenia, pues en otros casos se divide entre diferentes personas. Pero yo lo que estoy convencido es que se puede conciliar. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos hecho un gran esfuerzo de encontrar la fórmula adecuada para hacerlo, los métodos, ¿no? Digamos, siempre hemos convivido y nos hemos resignado un poco a esas tensiones continuas y a menudo, por ejemplo, en las organizaciones grandes, yo la queja mayor que he oído es que al final los fundraisers se imponen porque el dinero manda y al final la dirección le suele conceder más capacidad de acción. No siempre ocurre así y también en el fundraising hay mucha frustración, como ya lo he experimentado, por no poder hacer exactamente las cosas como a uno le gustaría. Pero vamos, el mensaje positivo es que se puede cambiar esto. Yo sí, aunque no me toque, no me resisto porque así lanzo también una pregunta. ¿A quién le parece que la narrativa es estupenda? Porque yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos en todo esto es... ¿Sabemos quién es nuestro target? Porque nosotros muchas veces no somos nuestro propio target. Entonces hay cosas que tomamos como estupendas o como terribles desde
nuestro gorro de miembro de esa organización o de un recorrido X dentro del sector, pero nuestro target muchas veces es muy diverso. No todo el mundo tiene la suerte de ser Amnistía o Greenpeace y poder construir mensajes súper movilizadores. Hay organizaciones que nos dirigimos a targets mucho más conservadores, que no son tan súper sexys y que no se mueven por el cambio social. Se mueven mucho más por drivers que no nos gustan. Entonces, ¿cómo navegamos eso? ¿A quién le parece que tu comunicación es cojonuda? Yo quería... Juan Pablo, te está cayendo la del pulpo, ¿eh? Nosotros estamos igual, pero sí es maravillosa esta campaña, pero no recauda. ¿Para quién le ha parecido maravillosa? Y yo me encuentro, y esto en el mundo de la publicidad es un clásico, que esto, si imaginaos que yo soy un médico, ¿vale? Entonces en publicidad me llamas a ti, ¿qué te pasa? Pues mira, tú te ha salido una llaga aquí, de ponerte bueno, un apósito que te curará de tal. No, yo me voy a tomar una aspirina. Dice, no, pero el apósito dirá, no, me voy a tomar una aspirina. Dice, ya, pero has venido a mí, que soy el médico, soy el que sé. Y te estoy recomendando un apósito. Sí, sí, pero a mí me va bien la aspirina. Y eso pasa en la empresa privada y pasa en las organizaciones. Tú crees que estás haciéndolo bien porque a ti te ha funcionado, porque tienes un histórico que ha ido bien, o porque crees que es un gran contenido, una gran narrativa que tienes, pero en el fondo no lo es, ¿vale? A mí me ha pasado de tener una organización que proporcionaba un servicio a hospitales muy, muy particular, y el servicio era maravilloso y a mí me parecía basado en la musicoterapia y era espectacular, pero luego como querían venderlo, decía, estás mercantilizando tu servicio. O sea, lo que estás ofreciendo de manera gratuita lo estás mercantilizando. Esto te va a generar rechazo. No, es que esto funcionará así. No sé si les ha funcionado porque no trabajamos más, pero ellos estaban convencidos que era la manera. Y oiga, yo desde fuera, y además bueno, se lo doy a mi mujer, léete esto. ¿Esto lo venden? No, esto no lo venden, esto es gratuito. Pues parece que lo estén vendiendo. Entonces, hemos de admitir que fuera nos pueden dar consejos, porque al final nuestro público es el que nos va a dar dinero. No somos nosotros, y nosotros no estamos en posesión de la verdad. Y lo que he dicho del médico, esto lo sabéis todos y es verdad. Muchas veces habréis dicho, no, esto hacémoslo así. ¿Por qué? Pues a lo mejor hay otra manera de hacerlo mejor. Entonces siempre hemos de mirar, y desconozco cuál es tu caso, pero hemos de mirar, a lo mejor sacarlo fuera de nuestro día a día para que alguien nos diga, pues oye, esto carece de esto, le falta esto, o yo pondría una pizca de esto otro. Seguimos con perdón. Sí. Yo quería preguntar sobre el lenguaje, porque creo que es uno de los motivos de las discusiones de pareja que decíais, ¿no? Cuando el lenguaje es sensibilizador en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde Cáritas, ¿no? Ya no decimos personas pobres, es personas en situación de pobreza, y es como está marcado aquí, ¿no? Y a medida que lo vas repitiendo, seguramente la sociedad se sensibilice y empieza a utilizar este término. Y cuando el lenguaje pasa a ser ya tan difícil de entender, ¿no? Que tenemos que poner el punto y aparte y decir esto no. Por ejemplo, nosotros a las personas que atendemos desde Acción Social se le dice participantes. Bueno, a mí participantes es como, pues no sé, quien participa en algo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, dónde está la fina línea roja entre ese lenguaje que es sensibilizador y que realmente queremos hacer evolucionar para que la sociedad lo acabe captando, y un poco las demandas propias de cómo decimos a las personas, ¿no? O cómo decimos un término, porque a nosotros nos gusta más decirlo así, pero la sociedad a lo mejor no entiende nada, ¿no? La pregunta del millón, ¿vale? Es la pregunta del millón, porque yo como publicitario intento simplificar las cosas, y lo importante es que se entienda, porque si explicas algo y utilizas una palabra, un eufemismo o una manera de esconderle una realidad, la gente no te va a entender. Mi mujer se dedica al mundo de los parkings y cada vez que digo una plaza de minusválidos me cae una colleja. Y es una movilidad reducida. Vale. A la siguiente vez que veo una plaza digo, mira, una plaza de minusválidos no podemos hablar. Movilidad reducida. Y no es lo mismo y es lo mismo, ¿vale? Entonces, y tiene razón ella,
pero hay un momento dado, mi hijo a veces me pregunta, dice, ¿y modelo reducida qué quiere decir? Bueno, pues que te explique tu madre, porque es la que era tal, porque a mí me han educado con el mundo de la minusvalía y entiendo el por qué no se puede utilizar la minusvalía, ¿vale? Pero llegamos a un momento de que vamos a perder, utilizando palabras o sinónimos o eufemismos o manera, perdemos una conexión con la realidad. Yo entiendo que tú no puedas decir desde Cáritas, esta persona es pobre, está en situación de pobreza. Es que es lo lógico. Es lo que os decía antes, entiendo que no puedo decir médicos y enfermeras. Es que esto es de sentido común, ¿vale? Porque estás casando roles de género, pero hay momentos que si nos la... Perdón, es que iba a decir coger con papel de fumar, pero bueno, que según qué expresiones utilicemos no nos van a entender. Y si no nos entienden, no llegamos. No llegaremos. Entonces, hay que tener un equilibrio y no hay que ser más papistas que el Papa. Y no hay que... A mí hay lenguajes de estos y perdón, a mí me repugna la extrema derecha, pero a veces la izquierda utiliza unas cosas y dices, oye, ya basta, ya vale. O sea, ya vale, ya por favor, ya vale. Porque es que no me van a entender. No me van a entender. Si yo utilizo esto, que no quiero decir esto y no quiero decir esto, ¿de qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? Porque es tu realidad mental, no es la realidad mental de la gente a la que yo me dirijo. Y ahí es un punto donde hemos de encontrar. Yo creo que es un tema de ir educando poco a poco. Estoy seguro que la primera vez que te dijeron decir personas en situación de pobreza, dijiste, ostras, no se va a entender. Y ahora se entiende. ¿Vale? Lo que no puedes empezar es a utilizar neologismos o eufemismos para todo, porque entonces no vamos a llegar. Y si no llegas, no emocionas y pasas casi desapercibido. Una pregunta más y si te parece. Bueno, seguimos luego en la tertulia. Vale. No, solo apuntar que yo creo que la solución siempre suele estar en un camino del medio, ¿no? Como decía, un cierto equilibrio. Y tal vez en el ejemplo de una persona en situación de pobreza, aunque resulta un poco natural como lenguaje, la gente lo puede entender. Pero imaginaos en el mundo de la discapacidad, pues hablar de una persona neurodiversa. Entre eso y decir, como se decía antes, que es un subnormal, pues hay muchas vías intermedias, ¿no? Y se trata muchas veces no tanto de transmitir, de hacer que aprendan, que no lo van a conseguir nunca, el lenguaje que emplean los técnicos de proyectos y eso, es un lenguaje más natural, pero explicado de una manera en que efectivamente eso, pues no se considere que la pobreza forma parte de la esencia de esa persona, es solo una situación temporal. Ricard, tancas tú. Sí, a ver, una pregunta muy clara y en parte se ha contestado con la anterior pregunta, pero quiero volver a insistir por si hay matices o no. En un mundo polarizado, donde la comunicación y la sociedad está tremendamente polarizada, ¿cómo esta polarización afecta a las narrativas? Porque sin duda podemos, y ahí estaba el planteamiento que se hacía antes, ¿no? Podemos dirigirnos a un público muy concreto, pero no abrimos el foco. Y si no lo abrimos porque nuestro lenguaje les es ajeno, sea porque es incomprensible, sea porque no es compartido por otros sectores, no sé si estamos haciendo las cosas que tocan, no sé. Primera pregunta. Y segunda, yo propongo que hagáis un artículo sobre los héroes en fundraising, porque se ha hablado del donante en fundraising, pero yo vivo bastante el beneficiario como héroe. Y te hablo de sector de pacientes, por ejemplo, la niña que ha superado un cáncer es una héroe, o de discapacidad física, por ejemplo, donde en Paralympics hacía muchos años que se cuenta los Juegos Paralímpicos como un movimiento de héroes, ¿no? Entonces vale la pena hacer un artículo sobre este tema para situarlo, ¿no? Porque creo que hay demasiados héroes en el mundo. Bueno, brevemente, hay una newsletter que, si os interesa este tema, os recomiendo, que hacemos nosotros, que se llama Comunicación con Causa, en LinkedIn. Ahí he tratado, por ejemplo, el tema de que no creo que las ONGs puedan pinchar las burbujas informativas en las que muchas veces vive determinadas personas aisladas de otro tipo de ideas, de opiniones. Y ahora mismo las ideas también reaccionarias son muy difíciles de combatir, se están extendiendo incluso entre sectores insospechados, ¿no? Que nos podría parecer como gente muy joven. Entonces yo lo que creo es que la forma de combatirla, sobre todo, no es tanto enarbolando la verdad para contrarrestar a todas las mentiras, la desinformación que difunden, sino sobre todo
generando emociones que se contrapongan a ellas, ¿no? Porque la gente que suscribe estas ideas es sumamente irracional y no la vas a contrarrestar desde la racionalidad. Tiene que ser desde su mismo terreno, aunque sin emplear las malas artes, ¿no? Sin utilizar una información deshonesta, ¿no? Sobre la base de la verdad, pero utilizar... entonces yo, por ejemplo, digo una cosa muy práctica. Si tú quieres convencer a una persona, por ejemplo, que se deja llevar por el negacionismo en el cambio climático, trata de enfocar el tema desde un marco mental que pueda asumir esa persona. Por ejemplo, si esa persona es un padre o una madre, le preocupará el futuro de sus hijos. Entonces, si lo enfocas como un asunto de responsabilidad hacia las nuevas generaciones, es mucho más fácil que lo asuma que si lo presentas desde otro ángulo. Por tanto, y siempre tiene eso, un lado emocional del asunto, algo que nos va a llegar antes de que lleguemos a racionalizarlo, nos llegará, ¿no? Por ejemplo, por ese sentimiento que pueden ser padres y madres de protección filial, de desear un futuro para nuestros hijos cuando no estemos aquí. Entonces hay que trabajar con eso, hay que estudiar muy bien cuáles pueden ser las narrativas que contrapesen, las que con mucha habilidad se están utilizando para propagar ideas nefastas. Incluso tendríamos que estudiar sus técnicas. Yo me propongo tratar de analizar a fondo porque son muy hábiles comunicando. Más un matiz a lo que ha dicho Ramón. Nosotros, que evidentemente como FANOC estamos con el cáncer pediátrico, huimos de la palabra héroe y heroína. Entendemos que puede ser muy positivo en un momento dado, ¿no? La lucha, pero ¿qué pasa con los que han luchado y mueren? ¿No son héroes? Los suyos. Entonces, nosotros, a pesar de que, bueno, un poco lo que se ve siempre son las capas y los supermanes, nosotros, desde luego, como línea roja, tenemos evitar el luchador sí, y a partir de ahí como una ley. Dentro del mundo, pues no tenemos el mismo criterio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a Miguel, que es un miembro de la Junta de Fundraising.cat, que trabaja muchísimo para esta asociación. Gracias a Agustín, que ha venido desde Madrid a acompañarnos en esta mañana, un ponente de grandísimo nivel. Muchísimas gracias, de verdad, es un lujo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Guiomar, por esta facilitación, por acogernos aquí en la sede de Educo, en el Educo Hub. Es realmente un placer teneros a todas. Os quería recordar que ahora tenemos unos meses intensos en Fundraising.cat. El día 26 de junio, un jueves, iremos a tomar cañas, iremos ahí de fiestecillas. Nos encantará que nos queráis acompañar. Ya tendréis toda la información por WhatsApp o por email. Os daremos indicaciones muy precisas. Y luego el día 9 de julio nos volveremos a ver con otro café tertulia, esta vez en el IRB, donde hablaremos de inteligencia artificial. También os animamos a que nos acompañéis en esa próxima tertulia. Y luego no nos olvidemos que el 17 de septiembre volveremos a tener nuestra jornada de formación, el Pop-Up Campus, donde os esperamos numerosos. Exacto. Si nos permiten hacerlo, esta vez, el 17 de septiembre, nos vemos en el IEC, en el Instituto de Estudios Catalans. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a tomar café. Gracias.